La colección de pintura catalana moderna de la Hispanic Society es una colección un poco improvisada, o sea, no hay ahí una voluntad de hacer una colección coherente, sino que pues a lo largo de los años pues ahí se fueron acumulando una serie de cosas que yo las he ordenado por orden cronológico de adquisición. Tampoco están todas, porque hay algunos pintores que tienen muchas, y he puesto solo unos ejemplos para no alargarnos demasiado, pero suficientes como para ver por dónde van las líneas principales de la cosa. El primero que me consta, yo me he basado en el texto este de Priscilla Müller, en el prólogo en el catálogo este de la exposición que se hizo hace unos años en Madrid de las colecciones de pintura de la Hispanic. El más antiguo, curiosamente, sería un cuadro de Lluís Graner. Lluís Graner es un pintor importante, pero no es un pintor de los canónicos, por decirlo así. De todas maneras, es un pintor que es un gran exponente de lo que podemos considerar pues la esencia del modernismo catalán. Era un señor que, aparte de ser un pintor, era un organizador de espectáculos. Él, en los años primeros del siglo XX, pues creó los espectáculos audicions Graner, que eran espectáculos teatrales en los que con los que se arruinó, porque él tenía pues una pequeña fortuna, pero se arruinó con ello. Estuvo 4 o 5 años organizando pues estos espectáculos en los que había pues los textos eran encargados expresamente a poetas de la época, la música era encargada a los principales compositores de la época, e incluso en estos espectáculos audicions Graner estaba presente el naciente cine. O sea, muchos de estos espectáculos tenían una parte cinematográfica que, como que el cine en aquella época evidentemente era mudo, pues los propios actores que habían sido filmados para las películas estaban detrás de la pantalla sincronizando ellos con su voz el texto. O sea, Graner es pintor, pero además era eso, ¿no? Y además era uno de los pocos amigos personales de Gaudí, que Gaudí era un personaje muy huraño, un personaje muy peculiar que tenía relativamente pocos amigos, y Graner, en cambio, es uno de los pocos amigos de Gaudí, y Gaudí incluso pues hizo para él pues algún trabajo arquitectónico que no se ha conservado. Bueno, pues Graner cuando se arruina se va a América a emprender una nueva carrera como pintor. Va a Sudamérica unos cuantos años, está en Brasil y luego pasa a Norteamérica. Y pues este cuadro, que es un paisaje de Peñíscola, pues está adquirido, y es el primer cuadro catalán que me consta, moderno, que me consta que compré Huntington, adquirido en esta Edward Brandes Art Galleries de Nueva York, con la que pues se conoce que Huntington tenía relaciones, porque más tarde veremos otro cuadro también adquirido ahí. En el 12 adquiere Las jóvenes de Borriana de Anglada Camarasa. Pensemos que Anglada Camarasa en este momento acaba de tener su gran éxito en la Internacional de Arte de Roma de 1911, que fue una exposición de una importancia mundial, y que Anglada recibe una de las medallas de honor. Seguramente por este motivo, otra de las medallas de honor, por cierto, pues la tuvo Ignacio Zuloaga, y otra la tuvo Gustav Klimt, y cosa que a Anglada no le gustó nada, porque se decía que el ganador sería él, y luego vio que tenía que compartir las medallas de honor con otros pintores
no le hizo unas declaraciones a la prensa diciendo que lo más importante sería dar esta medalla pues a un pintor ya consagrado de una generación anterior, e incluso pues él pues dio el nombre de quien él le daría la medalla, pero la cuestión es que la medalla pues fue para él y para los otros que he dicho. Esto supongo que puso a Anglada en el candelero y que hizo que Huntington adquiriera esta obra, porque precisamente pues está adquirida muy poco más tarde de esta exposición en la que este cuadro figura. Es la época en que Anglada aún vive en París. Anglada vivió en París desde el 94 hasta la Guerra del 14. Incluso se nacionalizó francés. Y en los primeros años, pues Anglada estuvo muy cercano al París fin de siglo, a los estilos así, digamos, cercanos a los navís. Incluso él amplió estudios en la Académie Julian, que era la academia donde se habían formado los pintores del grupo Naví. Pero luego, a partir de 1904, que tiene como una especie de flechazo con Valencia, a partir de una estancia veraniega en Valencia, que duró pocas semanas, pero que ya lo marcó de por vida, pues compró en Valencia, pues indumentaria tradicional, que ya se la quedó él en su colección privada y que ahora está en buena parte en el fondo de la Fundación La Caixa en Palma de Mallorca. Y a partir de aquí pues hizo gran cantidad de obras basadas en temas valencianos, pero que él en lugar de verlo con una mentalidad, digamos, antropológica, lo veía con una mentalidad más bien colorística. O sea, el Anglada de estos momentos, pensemos que esto 1911-1912, es una persona que conecta muy de cerca con los ballets rusos de Diaghilev. Diaghilev tenía obra de Anglada en su colección, y en buena parte lo que hacían los ballets rusos de Diaghilev, de León Bakhtin, de Benoit, etcétera, de los grandes decoradores, pues eran basarse en el colorismo de la escuela rusa, del folclore ruso, para modernizarlo y dar al colorismo que había sido puesto en circulación por las vanguardias de fin de siglo en Francia, darles un acento distinto. Y el acento, en el caso de los rusos, era pues el folclore ruso, y en el caso de Anglada, pues era el tema este de Valencia. Luego hay toda una serie de obras de Fortuny, adquiridas en buena parte a Raimundo de Madrazo. Una de ellas pues, es la copia del retrato de Pedro Mocarte de Goya, original, que también está en la colección de la Hispanic Society. Pero la gran mayoría de estas obras de Fortuny, de las cuales no las he traído todas, son obras de creación del propio Fortuny. Estos árabes subiendo una colina, de los primeros tiempos de él en Marruecos. Pensemos que Fortuny recibe el encargo de la Diputación de Barcelona de ir a Marruecos para hacer, por decirlo así, de cronista gráfico de la guerra de África, esta guerra pues sobredimensionada, pero que en su momento pues fue muy instrumentalizada políticamente, y aquello cambió completamente el estilo de Fortuny. Fortuny se había formado en un ambiente absolutamente nazareno, o sea, en un romanticismo muy poco colorista y muy tímido de composición, y en cambio en Marruecos pues es donde estalla todo el estilo que luego le caracterizaría. También comprado a Raimundo de Madrazo, pues este Pórtico San Ginés de Madrid. Son cuadros
los cuadros que Huntington compra a Fortuny, curiosamente, son cuadros de la vertiente más audaz de Fortuny, porque Fortuny tiene las dos líneas, la línea esta pues casi impresionista y luego la línea de los casacones, que fue la que le dio más fama internacional a través del gran marchante de la época, de marchante de pintura moderna, que era Adolphe Goupil. Fortuny sin Goupil pues no habría sido lo que después fue. Goupil situó a Fortuny, que muere muy joven, muere a los 30 y pico de años, y muere siendo pues uno de los grandes pintores vivos más famosos de todo el mundo, y es en gran parte gracias a que Goupil lo sitúa en Estados Unidos, lo sitúa en París, lo sitúa en Inglaterra, sitúa su obra, es uno de los grandes, de las grandes bazas de este marchante, que es una figura extraordinaria del mercado del arte vivo del siglo XIX. Otro tema moro, pues el Ascari de hacia 1863. Parece ser, o por lo menos Priscilla Müller no lo aclara al 100%, que también fue de la serie adquirida Raimundo de Madrazo en 1913, pero se conoce que no está muy clara la cosa. Y habrá más. Huntington se fija en un pintor que está al margen de las modas. Un pintor catalán, Miquel Viladrich, que no formaba parte, ni forma todavía hoy parte prácticamente, de lo que sería el aspecto canónico de la pintura catalana de su tiempo. Viladrich es un pintor muy como, no diré antiguo, pero sí, bueno, ya ven, es casi como un prerrafaelista. Este es un autorretrato, es una línea pictórica poco habitual, pero que en un futuro muy inmediato pues también será adoptada por algún otro pintor como Fernando Labrada, por ejemplo, que recrean con esta factura pues un poco parecida pues a los primitivos flamencos, etc. Y pues lo que hace Viladrich es una pintura que siempre ha estado como al margen, a pesar de que en el año 29 pues obtiene un gran encargo, que es de pintar en el Ayuntamiento de Barcelona unos grandes murales que son su obra pues más conocida en Cataluña, pero que no consiguen desplazar a la línea, digamos, a la línea maestra de la pintura catalana de su tiempo. En el 21, o sea, ya pasada la Primera Guerra Mundial, hay nueva compra a la familia Madrazo de cuadros de Fortuny. Pues es Raimundo de Madrazo pintando en el Palacio del Duque de Alba en Sevilla, un cuadro magnífico y muy moderno para su tiempo. Y en el 22 vemos que de nuevo Lluís Grané aparece en el horizonte de Huntington. Y se adquiere en la misma galería que había adquirido, no sé si 10 o 12 años antes, el paisaje de Peñíscola. Este es un paisaje es un cuadro bastante más típico del estilo de Grané, que siempre le gustaba pues eso, los contrastes de luz y sombra, de estos faros de este coche, etcétera, etcétera. Es bastante más cercano, pero son cuadros muy poco conocidos, porque son cuadros de la época, aunque lo tengan fechado en 1905, tengo mis dudas de que sea de esta época catalana. Yo creo que más bien ya deben ser cuadros de su época de diáspora, digamos. La serie de Viladrich, que hemos visto que en el 13 empieza pues a entrar en contacto con él, entra ahora. Son 34 obras que compra de golpe, más la primera que había adquirido, pues que era el autorretrato. Y es una serie, bueno, es un pintor muy
muy raro, muy raro. Estos son sus funerales, es como un tríptico gótico, que él lo titula así, Sus funerales. Hay críticos y historiadores que han relacionado la obra de Viladrich con el surrealismo, aunque tal vez también haya que relacionarla más pues, con un simbolismo tardío, pero es evidente que esta composición, con esta calavera con alas de mariposa y la cabeza del pintor decapitada en el suelo y todo este turbamulta de personajes que lo envuelven, pues denota una personalidad muy distinta a la de los pintores de esta época. Muchas de estas obras, ya digo, aquí solo he traído unas cuantas porque son 35 y sería, pues son la Venus, la Dafne transformada en laurel del 10, pero todas adquiridas en el 27, las tres jóvenes de Fraga. Viladrich compró un castillo en Fraga y vivía en este castillo. Luego sería un pintor que luego se comprometería con la República. Durante la Guerra Civil fue republicano y se tuvo que exiliar a la Argentina después. Toda esta serie, toda está comprada en el año 27. Los catalanes de Almatret, que es un pueblo cercano a la frontera con Aragón. Fraga también ya está en Aragón. Pues toda esta zona de habla catalana, bodegón, las chicas del cántaro, etcétera. Toda una serie, son cuadros, algunos de grandes dimensiones, y que sin ninguna duda pues es la apuesta más clara que Huntington hace por un pintor vivo catalán, Miquel Viladrich. En el 28 compra, a través de José María López Mezquita, compra este Santiago Rusiñol, Calvario de Sagunto, de 1901, una obra que está bien, pero que ya es una obra un poco posterior a la gran época por la que Rusiñol es más recordado en la historia del arte. Y también a través de López Mezquita compra esta Santera de Ramón Casas, y luego vendrán algunas incorporaciones tardías, esta de 1977, que es una donación de Joaquim Sunyer, que es una obra menor de Joaquim Sunyer, aunque se trate del retrato de su hija, pero es evidente, una obra ya pintada en plena guerra, es una obra bastante menor. O una gran adquisición que fue ya en el 85, comprada en Sotheby's, de Isidre Nonell. De esta se comenta que fue pedido el permiso de exportación y que el permiso de exportación se concedió precisamente por ir donde iba, porque se consideró que en el 85 se consideró que se iba a la Hispanic Society, no había de haber ningún problema para que esta obra saliera del país. Bien. Hasta aquí, digamos, la colección catalana de pintura moderna de Huntington. ¿Qué se puede decir de esta colección? Pues de esta colección se puede decir que, aunque hay pues, los principales nombres, tampoco es una colección especialmente centrada en las mejores obras o en las mejores épocas. El caso de Grané es un personaje pues está bien que esté ahí, pero no es un pintor de primera fila. El Rusiñol que hay no es el Rusiñol modernista 100% de París, que la gran época de Rusiñol y de Ramón Casas es la época de fines de los 80, principios de los 90, que es cuando ellos hacen el gran descubrimiento a su manera del impresionismo francés, y que importan por primera vez un tipo de pintura muy moderna que no se había expuesto jamás todavía entre nosotros,
que es la época de Montmartre, es la época que Casas pinta el plein air y Rossinyol igual, los dos están juntos en el Moulin de la Galette. De este momento pues no hay nada, las compras son tardías, el Nonell es póstumo porque no lo compró Huntington, sino que lo compró ya la fundación tardíamente. El Mir es un buen Mir, pero el gran Mir, el Mir que pasa a la historia de la pintura, no diría ya catalana ni española, sino que pasará a la historia de la pintura europea, es el Mir de principios de siglo, es el Mir de Mallorca, es el Mir de aquel pintor que sin haber pisado jamás Francia está creando un postimpresionismo propio, todas las cuevas mallorquinas, los grandes murales de las calas de Llucalcari, de Deià, toda esta pintura de este momento, del Torrent de París, que hay cuadros absolutamente en los que Mir ha llegado por su cuenta, sin influencias directas de ningún vanguardismo, ha llegado casi a la abstracción, pues este tampoco está, este Mir tampoco está. O sea que es una colección que está muy bien, pero está hecha un poco entre 1911 y los años 20, está hecha un poco a su manera, con la excepción de la gran apuesta personal por Miquel Viladrich, que es un pintor pues realmente aún no suficientemente reivindicado, pero que es un pintor interesantísimo y de un mundo interior que dará mucho juego, supongo, cuando sea todavía más estudiado en el futuro. De todas maneras, como que a mí me han pedido hablar pues, de la pintura catalana moderna en las colecciones de Huntington, me he fijado en otro aspecto que no es exactamente este, pero que está muy cerca a este. Sería la colección de retratos que antes se ha aludido aquí, de estos retratos que oficial o oficiosamente fueron denominados los hombres que han hecho la España actual, que es toda una serie de retratos básicamente pintados por Joaquín Sorolla, pero que algunos de los cuales también están pintados por Zuloaga o por López Mezquita o por algún otro. Y entre estos hombres hay diversos especialistas. Hay científicos, hay artistas, hay eruditos y hay bastantes escritores. Aquí he traído los escritores, no todos porque de algunos no he encontrado por internet o por la bibliografía que tenía a mano el retrato, pero pues en 1910 José Echegaray, en el 11 Benito Pérez Galdós, en el 13 Emilia Pardo Bazán, que por cierto hay una carta bastante divertida en la que Sorolla le dice lástima que esta señora no goce de los favores de la belleza y quizá por esto no aparece demasiado reproducido el retrato. Marcelino Menéndez y Pelayo, Jacinto Benavente, los he puesto no por orden de pintura, sino por orden de generación, o sea, desde los Echegaray, el más viejo, hasta el más joven, Vicente Blasco Ibáñez, 1906, Ramón Menéndez Pidal del 17, Pío Baroja del 14, Azorín del 17, Antonio Machado del 17, Ricardo León del 17, Pérez de Ayala del 20, Juan Ramón Jiménez del 16, Ortega y Gasset del 18 y Gregorio Marañón del 20. ¿Qué se me ocurre a mí delante de esta colección de retratos? Pues algo que antes ha apuntado Jorge Mayer, y es que los hombres que han hecho la España actual, hablando de escritores, son los hombres que han hecho la España actual en lengua castellana. No está Jacinto Verdaguer, que es uno de los grandes épicos y líricos de su generación, un auténtico monstruo del lenguaje, con una
con una capacidad brutal de recreación de la lengua y también de creación de todo un mundo, con su Atlántida, con el Canigó, con todas sus... No está Joan Maragall, que es uno de los grandes poetas, pero también pensadores y ensayistas de su tiempo, figura capital del modernismo catalán. No está pues Ángel Guimerá, que era pues quizás hoy día su teatro pues ya sea un poco antiguo, pero más antiguo es el teatro de Chegaray, por ejemplo, y aquí lo tenemos. En su momento pues Guimerá pues fue pues hasta óperas en 2 óperas europeas de la época se basaban en Terra Baixa, por ejemplo, y Leni Riefenstahl hizo una película en los años 20 de Terra Baixa, o sea, no era tampoco un escritor escondido. Tampoco está pues Narcís Oller, gran novelista realista. La Papallona pues lleva prólogo del mismísimo Émile Zola. El Rossinyol pintor lo tenemos en un cuadro, pero el Rossinyol escritor, el autor de l'Auca del senyor Esteve, por ejemplo, o el autor de tantos y tantos de las oracions, de tantas y tantas obras de primer orden, tampoco está. Y continuaríamos, es que si llegamos a la generación de los más jóvenes, pues aquí está Ortega y Gasset, que es de la generación novecentista, y no está Eugenio d'Ors, porque en este momento Eugenio d'Ors todavía escribía en catalán. Luego Eugenio d'Ors, cuando ya se va a Madrid y tal, pues seguramente sí que habría sido añadido a la nómina de los hombres que han hecho la España actual. Pues, ¿qué sucede aquí? Sucede que el señor Huntington tenía una visión sesgada de la españolidad. Yo creo que él era un extranjero y él lo que hacía era aplicar la normativa de cómo España se definía a sí misma. En el banquete de la cultura española, la lengua y la literatura catalana / valenciana ni está ni se la espera. También se podía haber añadido pues a Vicente Venceslau Querol o a Teodoro Llorente, que eran poetas algo menores, pero que valencianos, que podían haber sido aquí, o mallorquines de la envergadura de Costello Vera o de Joan Alcover, tampoco están. Pero yo creo que no es una cuestión de cómo ve España Huntington, sino de que Huntington lo que hace es simplemente traducir la visión que la España oficial da de sí misma. Y en la visión que España oficial da de sí misma no cabe otro idioma que no sea el castellano. Simplemente, y no es de esta generación, esto es cuando, a ver, y con esto acabo, cuando la España moderna, cuando España como entidad política se funda, que no me vengan los políticos con que se funda a fines de la Edad Media, porque se funda en el siglo XVIII con los Borbones, es cuando el reino de España se funda. Antes son varios reinos que comparten un solo monarca, pero que son reinos distintos, con cortes distintas y leyes distintas. Pues a partir del siglo XVIII, lo primero que hace en 1716 es empezar a eliminar de la vida oficial pues cualquier idioma que no sea el castellano. Y esto pues no ha sido jamás corregido, y por esta razón la España que se ofrece al mundo es una España monolingüe. Y hasta aquí.